Entonces la plasta, hoy todo huele poco, pero bueno. La aplastas y te das. Hace lo mismo que el llantén. Si te pica algún insecto o si te pica la hormiga. Siempre suele estar cerca. Y luego esto son leguminosas, que hay un montón, es de la familia del guisante, y esto vamos a coger porque las florecitas son deliciosas. Son como un guisante con textura de flor. Hoy, como es de los días para coger florecitas peores, en el sentido que cuando llueve tienen menos aroma. Los días soleados tienen mucho más aroma. No obstante, saben a guisante y son muy bonitas, para poner, entonces lo vamos a coger para poner ensalada, para adornar los patés, etc. Ba, osoa da, probau, guisante zaporea dauka, Es de las como en la lista, que van como fino. Aquí amarillo. El diente de león. El pobre está cerrado porque ha llovido. Entonces el diente de león sí hay que recolectar unas cuantas hojitas porque le vamos a echar a la ensalada. Le da un toque amargo, por eso le echamos poquita, pero es muy bueno para prevenir los bloqueos del riñón, del hígado. Entonces comer de vez en cuando nos previene, hace que nuestra comida sea nuestro medicamento y que no necesitemos luego medicamentos, o por lo menos menos. Ahora ya, esta está pequeñita, puede estar más grande. Y esto ya es el capullito de la flor, luego aquí le van a salir las florecitas rojitas, que al final se ve como una bola roja. Puede ser más grande, ¿Cuál era Esto es la pimpinela. Sanguisorba minor, es el nombre científico. El nombre común le llaman pimpinela. Esta es muy curiosa, la planta es estomacal. O sea, se comen las hojitas, así que a partir de ahora si vemos vamos a coger hojitas que después vamos a hacer así y vamos a echar a la ensalada las hojitas separadas, porque el tallo es durillo. Pero la hojita sabe a nuez. Cuando la masticas y parece, una hierbita, pero luego tiene sabor a nuez. Sobre todo el pellejito, cuando las nueces están recién cogidas, ese sabor a la nuez fresca. hauek kontrolatzen. Pimpinela. Honekin ez da... Itxako jarriko dira, hoi itxako. Honi sartuko za bestetik, ez? Hemen beste jarri behar dut. Esto atekin jartzen nahiko da. Gio, agarretik etortzen, baina asko zagotu etortzen. Agarretik jo, zai hola torrizken zeitu, nia. Zustara bertan zaio eta gio Ya no es un ajo, es un ajo puerro que no he tenido capacidad de... Este sí es un ajo tierno, mira, este para vosotras. Porque estaba en terreno pedregoso y entonces al sacar se me ha roto. Pero se come todo, hasta todo lo verde. Es como un puerro silvestre. Está del mismo tamaño y grosor que un puerro si está en buena tierra, y estos pues que estaban en peor tierra pues están más finitos. Igual que el puerro, si lo dejas empieza a crecer. Luego este con cuidado porque puede estar más durito. Entonces si tiene partes duras se le quita. La diferencia con el puerro normal es que hace esta bolita que parece un ajo, por eso se llama ajo porro. Pero cuando lo cortas es puerro, no tiene divisiones ni nada. Es mucho más aromático, o sea, a nivel de nutrición es mucho mejor porque tiene muchas más vitaminas, tiene muchos más aromas que podéis oler la planta y ver. O sea, y a nivel gastronómico, pues esto es un lujazo, que hay muy poca gente que ya tiene, porque la mayoría de los sitios se tenía y se ha ido quitando. La única diferencia con el puerro es que el puerro lo puedes sembrar todo el año y este es de temporada.
Ahora ya se empieza a subir y ya no puedes sembrar, no hay ajo puerros de primavera. Entonces hay que... la diferencia es que aparte de por semilla como el otro, igual, también tiene bulbitos. Entonces cuando los sacas hay que tener cuidado de los bulbitos, volver a echar a la tierra, porque son los que van a nacer el año que viene. Entonces tiene dos reproducciones, por semilla y por bulbito. Este es uno que ha nacido de semilla, pero ya tiene sus bulbitos y todo. Y vais a ver que hay unos bulbitos así blancos, que algunos con suerte todavía salen este año y directamente te los puedes limpiar y comer. Y hay otros que están marrones, que tienen un pellejito duro, que son los que son para el año que viene. La planta da ya para el año que viene. Y los deja ahí, entonces cuando saques, échalos a la tierra, que si no te quedas sin ajo-porros. Y esto va, el arroz va con las ortigas, o sea, el ajo-puerro, setas y ortigas, la planta silvestre y las ortigas, ¿vale? Entonces, como vais a necesitar ayuda, Gloria y Carmen también con vosotros, de la ortiga, pues si queréis ponéis guantes, sí hay que quitarle el rabito, para tempura no, pero para cocinar sí. Entonces esta hay que quitarle los rabitos, el brotecito sí le puedes coger así, y ahora hay que trocear bien para que luego se deshaga. Esta hay que cocerlo porque si no está durito. Entonces la mitad de la ortiga va para el arroz y la otra mitad nos vais a hacer con otro poquito de sofritillo, nos vais a hacer un revoltito, ¿vale? Que va de aperitivo también, así que... Y tempura también, ¿no? No tan rapidito, porque primero ya estamos comiendo, Las de tempura están aquí. Vale. Las de tempura tenéis aquí. Así, ¿no? Sí. Y preparo. Luego al echar procuras abrir la hoja, ya que desde aquí. Cuando coges así, le coges para echarla. Anda, que cocinando ortigas, ¿quién no lo iba a decir? Pues arriba tu conclusión. Por eso lo digo. Yo no la entiendo. El punto de crujiente sabes, ¿no? Bueno, porque yo no tengo ni idea. Sí. hostia, dijo, ama cochaindio, la hostia. Ya, da una pantalla. Con mínimo no les Mecana, estoy aquí decorando la abro, mecana. Sal y la malva encima para que se vaya haciendo al vapor. Échala entera. Y tapado. Y menos fuego ahora. Práctica. Sí, saber de esto. Toda la comida de eso. Eso es lo que le pasa. ¿Pagas el bono? Sí. De la botella perecida también. Ya, y pero seguro. Malva. Bueno, Mike, tengo esto más consejo que va a llevar el primer premio. ¿Cuánto tiempo necesita para ponerse? Apagas el fuego y ya tiene calor. Unos petalitos suele poner encima, ¿no? Sí. No sé para qué es, pero vamos de para aquí, pero yo creo que por presentarlo, ¿no? El arroz ya está cocido. Sí. Agua, se quedará caldoso.
Ai! Ondo lau! Bai, ez, es que dena iristeko plater guzti hau